Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, y en esta mañana me encuentro nuevamente aquí desde cabina con la hermana, la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila, la cual también tiene el deseo de saludarles. Amén, buenos días, un gusto, un privilegio estar aquí de nuevo con ustedes para traer la palabra del Señor, ¿verdad? Porque es tiempo de hacer cambios, es tiempo de conocer su verdad, Padre. Y pues un saludo a cada uno de ustedes, un saludo especial para la hermana Irma y su hija, y la hermana Marta Povedano, su esposo, su familia, que sabemos que son unos radioescuchas leales. Le damos gracias al Señor por sus vidas y pues bendiciones a cada uno de ustedes, que el Señor sea dirigiéndonos para que llevemos la palabra correctamente, y que sea también el Espíritu de Dios guiándonos a toda verdad y llevándonos a llevar esa palabra viva que el Señor tiene, porque toda la palabra del Señor es inspirada por Él, ¿verdad? Así es de que, pues, gracias, pastor, por el tiempo. Amén. Bueno, vamos a dar la información del ministerio. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Tenemos una iglesia aquí en el área de Los Ángeles, California. Para mayor información te puedes comunicar al 323-595-6357, 323-595-6357. Y también tenemos otra iglesia en la ciudad de Tijuana. Para mayor información te puedes comunicar con la hermana Marta Povedano, la copastora, al 664-471-0233, 664-471-0233. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para iniciar con la enseñanza de esta mañana. Amén. El cual vamos a estar hablando de cuál es el arrepentimiento genuino. Amén. Amén. Así es que, amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu gran amor, tu gran bondad que has tenido para con nosotros, eterno Dios. Primeramente te pedimos que nos limpies, nos habilites, Señor, porque queremos entrar delante de tu presencia, Dios eterno, que nos limpies de toda transgresión a tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua te lo pedimos, y te pedimos también, Señor, que nos ayudes, porque queremos realmente entender, Señor, a toda profundidad lo que tú dejaste escrito en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús queremos, Señor, ir a esas profundidades, Señor, escudriñar realmente tu palabra, para que nuestras vidas, Señor, sean bendecidas, restauradas, eterno Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua te lo pedimos. Gracias que a través de tu Santo Espíritu nos guíes en esta mañana a toda tu verdad, y que nos enseñes todas las cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria al Señor. Y pues vamos a estar viendo, así como decía el pastor, vamos a este estudio es inspirado, ¿verdad? Y el nombre que se le titula es el arrepentimiento genuino es necesario, ¿verdad? O sea, si no hay un arrepentimiento genuino, no funciona, porque muchas veces se parece tanto el arrepentimiento con el remordimiento. Mucha gente engaña con el remordimiento. ¿Y cuántas veces pedimos perdón a alguien que lastimamos, o alguien nos pide perdón que nos lastimó, y no la comemos? Porque creemos que realmente está arrepentida esa persona. Pero es el remordimiento de haber sido descubierto. No es tanto por que está arrepentido, porque el arrepentimiento trae un cambio.
Amén. El remordimiento solamente en el momento hasta puede llorar y gritar y derramarse, y hincarse, tirarse, pero no hace ningún cambio. Aquí vamos a estar aprendiendo. Gloria a Dios. Y pues vamos a iniciar yo siempre recomiendo, si tiene dónde anotar, anote, porque el tomar notas nos ayuda a aprender más. Vamos a Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí realmente, pues se nos ha mal informado y no nos han explicado realmente qué es maldad, qué es pecado. Pero más adelante vamos a ver, se los voy a adelantar, Primera de Juan 3:4 dice que pecado es infracción a la ley de Dios dada a Moisés, porque todo aquel que infringe la ley comete pecado. Amén. Entonces, esa es la maldad, a eso se refiere. Amén. Y pues también tenemos otro versículo aquí en Hechos 2:38, dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Aquí realmente, ¿qué nos está diciendo con arrepentidos? Es regresar, si estamos yendo hacia un camino que no es correcto, si estamos viviendo una doctrina que no es correcta, ahí es donde dice arrepentíos, regresa, vuelve el camino correcto, porque de otra manera no podemos acercarnos al Señor. Dice que Jesús, Yeshua, es el camino y la verdad. No va nadie al Padre si no es a través de su Hijo. O sea, si no es a través de la manera de vivir de Jesús, Yeshua. Amén. Y bautizarse. El bautizo es para hacer como un borrón y cuenta nueva. Para que de esa manera llegue el Espíritu Santo de Dios y nos guíe a toda verdad. Amén. Recordemos que el que vino a preparar el camino al Señor fue Juan, ¿verdad? Juan, amén. Juan el Bautista. Y de hecho, él dio el mismo mensaje, ¿vale? Decía, arrepentíos. Amén. Después vino el Señor, vino Jesús mismo con el mismo mensaje. Arrepentíos. Y ahora vemos que Pedro, aquí ya Jesús ya no estaba entre ellos, ya había ascendido al cielo, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Arrepentíos. ¿Y será que actualmente el mensaje seguirá siendo el mismo? No, pues ya no. Ya no, porque si... Más bien, o sea, el mensaje sigue siendo el mismo. Que ya no se dé ese mensaje es diferente. Es esa, exactamente. Porque muchas veces se nos ha enseñado, bueno, a mí se me enseñó de esa manera en tiempo atrás, de que solamente con decir, acepto al Señor en mi corazón, ya soy salvo, y ahora sí, ya estoy arrepentido de todos mis pecados. Pero yo dije en aquel tiempo, ¿cómo que el arrepentirme de mis pecados ya me hace salva? Ya acepté al Señor. Pero lo que me decían que era de cuáles pecados estaban hablando. No adulterar, no fornicar, no robar, no matar, no mentir. Pero yo dije, si yo eso no lo hago, entonces, ¿cómo es que el Señor me va a limpiar de eso si yo no lo estoy haciendo? Entonces, ¿cómo puede limpiarme de eso? Bueno, es que el problema es que la mayoría de los creyentes piensa
que son solo los 10 mandamientos, que ni aún eso se guardan actualmente, Exacto, la verdad. exacto. La verdad es esa. Porque, por ejemplo, el cuarto mandamiento que Dios ordenó, dice que hay que guardar el séptimo día como día de reposo. Pues la mayoría de los creyentes ya no guardan ese cuarto mandamiento ordenado por el Padre, ya guardan el mandamiento de un hombre. Amén. Ya, entonces se piensa que solamente son los 10 mandamientos, pero no, hermano. Hay preceptos, hay estatutos, hay mandamientos, hay leyes. Oiga, Exactamente. y eso es lo que se ignora muchas veces. Exacto. Pero fíjese que cuando yo le clamaba al Señor, ¿verdad? Porque realmente ¿a quién se le va a revelar las cosas? Aquel que busca. Dice que el que toca la puerta se le abrirá. Aquel que llama se le responderá. Amén. Entonces yo clamé y le dije, Señor, yo quiero, porque en Jeremías 33 dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces yo me empecé a agarrar de esa palabra y sorpresa me encontré. Me di como en la pared porque dije, ¿cómo es posible que según yo creí que cuando estaba en el catolicismo, había salido ahí y yo creía ciegamente en el pastor que me estaba enseñando, pero ¿cuál me enseñando? Solamente recitaban versículos, pero no enseñaban a profundidamente. Pero fíjese aquí, yo cuando me encuentro con este versículo, primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. O sea, que nadie nos engañe, que porque ya Jesús... Yeshua guardó la palabra, ya él guardó las leyes, él ya no infringió la palabra, él no cometió pecado porque dice que él no infringió, ¿verdad? Él no pecó. Ahora, que nadie nos engañe, que porque ya él ya lo cumplió, ya nosotros tenemos el derecho de seguirlo haciendo. Por eso aquí dice, nadie los engañe. El que hace justicia, justo es. Amén. O es justo, como Él es justo. O sea, como Él dice, el buscar la santidad, porque yo soy santo. Sean santos como yo soy santo. O sea, yo soy justo. Sean justos. Buscando agradar la palabra, agradar al Señor a través de la obediencia de su palabra. Amén. Pues esto que acaba de leer la hermana Caro es lo que muchas veces se ignora. O sea, no se conoce la definición de pecado bíblica de lo que es pecado. Es decir, no se conoce lo que Dios define en su bendita palabra como pecado. Y entonces, al ignorar esto, podemos terminar llamando pecado a cosas que ni son pecado. Y las cosas que verdaderamente son pecado, pensamos que eso ya no es pecado. Y aquí sabemos, ya hemos venido viendo y escuchando que se confunde que la ley a la que se refiere es la ley de Moisés y no, la ley de Dios. Es la que se tiene que obedecer, la que no se tiene que infringir y que todavía sigue vigente. Ya, pues esa misma ley de Dios es la que le dio a Moisés. Exacto. Ya, es la que le dio a Moisés. Entonces, tan solo, esto nace aquí, hermano, esto es el principio. Si conocemos lo que Dios define como pecado, eso va a cambiar nuestra manera de pensar. Exacto. Totalmente va a cambiar nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Porque aquí dice claramente que todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿De qué ley está hablando? De esa misma ley que le había dado a Moisés. Exacto. De la ley de Dios. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, mire.
Pecado El que no es cumple. transgredir la ley que Dios le dio a Moisés. Eso es pecado. Pecado, exacto. Ahora, y aquí encontramos también que dice que Jesús no infringió la ley, o sea, no pecó. Ujú. ¿Mm? Y que todo aquel que sí peca, o sea, todo aquel que sí infringe la ley, No le dice que no le ha visto ni le ha conocido. Exacto. Oiga, ¿ah? Pero de aquí ya nos damos cuenta, hermano, que entonces hay mucha doctrina, oiga, que ha surgido, que ya no se alinea con esto que está escrito aquí. Exacto. Y fíjese, pastor, qué tristeza que la mayoría, a mí me ha tocado ver muchas iglesias que le tiran a la manera de vestir. Eso es importante, claro, Ujú, ujú. ¿ya? Porque no tenemos que ir como provocativas al templo porque Ujú. hay muchos hermanos que están batallando, Ujú, ¿ya? ujú. Pero se hacen un enfoque en como si se ponen joyas, que si se ponen tacones, que si se pantalón, que si se maquillan, que si se pintan el pelo, que si las uñas. Ok, ¿ese trabajo es del pastor No. o es de la palabra del Señor? Es el trabajo del Espíritu Santo. Del de Espíritu Dios. Santo. Mm. Porque dice que en Salmos 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que Ujú. convierte el alma Exacto. y haciendo sabio al sencillo. Amén. Entonces eso es trabajo del Espíritu Santo y de sus leyes. Ujú. Es la manera que nos va corrigiendo. Exactamente. Pero entonces la pregunta es, ok, si esto es pecado, la infracción a la ley, entonces ¿por qué, como dijiste, en muchas iglesias se enseña todo lo contrario? Es decir, se enseña que ya no hay que cumplir los mandamientos, los estatutos, los preceptos y las leyes que están en esta ley que Dios le dio a Moisés. O sea, más bien, es triste decirlo, pero es Ujú. así. Ujú. Enseñan a pecar. Exactamente. No se enseña a no pecar. Ujú. Se enseña realmente, o sea que Porque desconocen lo que Dios define como pecado. exacto, exacto. Y es triste, pero es tiempo de hacer cambios, de conocer para que no nos encontremos en esa situación. Y si estamos haciendo estamos en esa situación, Ujú. pues hay que arrepentirnos, hay que hacer teshuvah, hay que volver Ya. por donde caminó Sí, Jesús. porque esa palabra es bien importante porque esa es la palabra usada para la palabra arrepentimiento. Es la palabra hebrea, es la palabra que Juan, que Jesús y que Pedro dijeron. Porque ninguno de ellos tres hablaba español, Exacto. Ujú. ni tampoco inglés. Ellos hablaban hebreo, arameo. Entonces la palabra para arrepentimiento que ellos hablaron fue la palabra teshuvah, que literalmente significa ¿qué? Regresar. Oiga, entonces vea, llega Juan y dice, regresen. Les dice al pueblo, regresen. Llega Jesús con el mismo mensaje, regresen. Llega después Pedro y les dice también, regresen. Y por eso les decía que el mensaje sigue siendo el mismo el día de hoy. Regresen. Pero ¿a dónde les decían que tenían que regresar? A guardar la palabra del Señor. Exactamente, mi hermano, porque en ese tiempo, desde el tiempo de Juan hasta el tiempo de Pedro, hasta actualmente, no se guarda ya las instrucciones dadas por el Padre. En la época de Juan no se guardaban. Actualmente, como ya mencioné al principio, ya no se guarda el cuarto mandamiento. Oye, pero ese fue mandamiento dado por el Padre, el día de reposo. Ya no se guardan los estatutos dados por el Padre. ¿Por qué? Porque ni siquiera los conocen en su mayoría. Sí, porque como se encuentran en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, entonces, como ya se dice que ya no, entonces pues ya ni para qué leerla. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Exacto. Regresen. Ujú. ¿Regresen a qué? Regresen a guardar lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Ese es el llamado, hermano. Y sigue siendo el llamado el día de hoy. Es necesario regresar. Mire, pero qué fuerte está esto en 1 Juan 3:8, continuamos en ese versículo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Ahí está. No lo digo yo, aquí lo dice. O sea, el que transgrede la ley. Exacto, el que no cumple sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, ¿es de quién? Del diablo.
Ahí está. Porque el diablo peca desde el principio. O sea, infringió desde el principio. Ujú. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las mentiras. Amén. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no infringe la palabra de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. Ujú. Amén. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, si somos nacidos de Dios, no podemos seguir haciendo lo mismo. Exacto. Amén. Tiene que haber un cambio, se tiene que ver, se tiene que... por eso dice en su palabra que por los frutos lo conoceréis. Ujú. ¿A qué frutos? Que si estás obedeciendo, si estás de verdad que eres hijo de Dios, vas a guardar su palabra. Ese fruto tiene que haber si eres hijo de Dios. Vas a guardar lo que está escrito en su bendita palabra. Aleluya. Ahora, de lo que tenemos actualmente nosotros como Biblias, ¿qué sigue siendo palabra de Dios actualmente y qué ya no? Porque no debería de hacerse diferencia, pero la hacen. Exacto. Es más, es decir, lo que está escrito en el Antiguo Testamento consideran actualmente que ya no es palabra de Dios, que ya no está vigente. No por nada se le llama Antiguo Testamento. Exacto. Que solamente es el Nuevo Testamento. Pero hermano, ponte a pensar en esto, ponte a meditar en esto. En el tiempo de Jesús, ¿qué es lo que él tenía como palabra de Dios? Es decir, ¿en qué él se basaba para dar sus enseñanzas? ¿En qué fue él formado, capacitado? ¿En qué parte de la palabra de Dios? Pues la misma Torah. La Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, son la ley de Moisés. Eso es lo que existía en el tiempo de Jesús. La Torah, los escritos y los profetas, lo que nosotros conocemos actualmente como Antiguo Testamento. Oiga, de hecho en Isaías 48, que en Isaías cuando él escribió esto, pues solamente él tenía la Torah, la ley de Moisés. Y él escribe en Isaías 48, dice, porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oiga, esa palabra, hermano, es la que debe de permanecer para siempre. Entonces, las escrituras que Jesús tomó como base fue solamente lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Es todo lo que él tenía como palabra de Dios. El Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Así es. Amén. Entonces, ¿cómo es que actualmente muchas iglesias prácticamente lo que están enseñando es, ¿sabes qué? Lo que Jesús tomó como base para sus enseñanzas, pues ya no te sirve para nada. Oiga, ya no aplica a tu vida. No, pues Esa triste. palabra que debería de permanecer para siempre, dicen que ya no permanece. Oiga, pero ¿quién lo dice? ¿Será que hay algún lugar en la Escritura en el que el mismo Dios diga, ¿saben qué? Lo que yo ordené en el pasado ya no sirve, ya no aplica? ¿O quiénes son los que enseñan eso? El mismo humano, y pues como por lo mismo, porque se han malinterpretado las palabras de las escrituras. Exactamente. Eso lleva a la perdición, dice. Mira, quisiera compartir esto que habla también de la palabra arrepentíos. O sea, hacer teshuvá, regresar. Y está en Hechos capítulo 3, verso 19. Dice, precisamente hablando el apóstol Pedro, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, ahí está, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, y más bien aquí la palabra para reciba sería la palabra retener. Si vamos al original, sería mejor traducirlo como retener. O sea, que es necesario que el cielo retenga a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Oiga, ¿por qué la palabra dirá que es necesario que todas las cosas sean restauradas? Porque primeramente, ¿qué es restaurar? Pues cuando está algo dañado, tiene que volver a su estado original. Exacto. Ya, volver a su estado
original. Entonces, vea, dice que es necesario que el cielo retenga a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea, que va a llegar un tiempo, hermano, en que se tiene que dar una restauración. Y no dice de algunas cosas. Dice, todas. De todas. Oiga, y no hablaría la palabra de todas si todo estuviera muy correcto. Exacto. Pero como está todo desordenado, están todas las cosas patas para arriba. Oiga, por eso es necesario que haya una restauración. O sea, que vuelva a su estado original. Si Jesús guardó el séptimo día como día de reposo, entonces aquel que es su pueblo, pues tiene que guardar ese mandamiento original del Padre. No guardar el primer día de la semana, como lo hacen muchos. Porque ya sabemos que eso no es estar obedeciendo el mandamiento de Dios, es estar obedeciendo el mandamiento de un hombre. Por eso es necesario que haya ese arrepentimiento, que se haga teshuvá, que se regrese a obedecer los mandamientos originales del Padre. Y convertirse en realmente un seguidor de Jesús, de imitador de Jesús. Exactamente. Porque si no imitamos lo que Jesús hizo, y desafortunadamente, cuando decimos que tenemos que hacer las cosas que Jesús hizo, como se nos ha enseñado solamente que Jesús hizo milagros, que hizo prodigios, que sanó enfermos, que levantó paralíticos, entonces automáticamente la mente se va en que tenemos que hacer milagros. No, pero se nos ha enseñado que Jesús solamente vino a guardar todo como estaba escrita la palabra del Señor, a darle la correcta interpretación. Exactamente. Y aparte, Él hizo los milagros porque dice que todo lo que yo hice lo podréis hacer y aún más. ¿Por qué? Porque no es en nuestras propias fuerzas, sino que en el nombre del Señor puede suceder todo eso. Pero también, si Él pudo obedecer la palabra, nosotros también. Amén. Pues de hecho, sabemos que el mismo Jesús, hermano, está escrito en la bendita palabra, está escrito en el Evangelio de Mateo, hermano, en Lucas también está escrito, que el Señor mismo, Él dijo que Él no había venido a abolir la ley. Exacto. Oiga, porque muchos es lo que dicen y culpan a Jesucristo, que Él vino a clavar la ley de Moisés en la cruz del Calvario. Oiga, así han interpretado las palabras de Pablo, echándole la culpa a Jesús, que por eso ellos ya no guardan la ley de Moisés, porque Jesús mismo la clavó en la cruz. Mentira, mi hermano, mentira. Mira, te voy a leer esta cita, que son palabras del mismo Jesús, solamente que te la voy a leer en esta otra versión que se llama Nueva Traducción Viviente, porque ahí me gusta cómo lo dice, lo explica. ¿Cuál era? Mateo 5:17. Amén. Aquí está. Dice, oiga lo que dice. Oiga, y vea primero con lo que inicia diciendo Jesús. Lo primero que dice que no se haga es lo que se hace. Es lo que se está haciendo. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Te digo, dice que no se malinterprete y es lo primero que se hace. Dice, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. ¿Está claro o no está claro eso? Más claro. ¿O necesita revelación esto? No, pues no. Está clarísimo, hermano. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Verso 18. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Ahí está, mi hermano. ¿Qué más queremos? Si eso está más claro que el agua. Así es, así es. Entonces, ¿por qué se enseña lo contrario en muchas iglesias? ¿Por qué? Por ignorancia. No conocen lo que dijo Jesús. Lo brincan o lo brincan. No lo entienden. Sí, exactamente. Entonces, ¿en qué se enfocan? En las palabras de Pablo. Porque Pablo dijo, Pero pues se han malinterpretado. Exactamente. Las palabras de Pablo
se han malinterpretado y me gustaría dar esa cita para dejarles saber de que esto no es algo que nosotros digamos a la ligera. Segunda de Pedro 3:15 y 16. Y más, lo voy a poner acá también en esta otra versión, Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 3:15, capítulo 3, segunda de Pedro 3:15, 16. Vea lo que dice. A ver, 15. Dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Así como lo hacen con otras partes de la Escritura, esto resultará en su propia destrucción. Ahí está, mi hermano. ¿Se da cuenta? Todas esas citas que se utilizan para argumentar de que Jesús vino a clavar la ley de Moisés en la cruz, es porque se han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo. Porque de hecho, dice la ley de los mandamientos es expresados en ordenanzas. Cuando leen eso en Colosenses, piensan que se está hablando de la ley de Moisés, pero no, mi hermano. Si tú buscas la palabra griega original, te va a llevar a la palabra dogma. Los dogmas no son la ley de Moisés. Los dogmas más bien vienen siendo los mandamientos de hombres. Oiga, eso es lo que Jesús vino a clavar en la cruz. Los mandamientos de hombres. Por eso es que él dijo, regresen a obedecer los mandamientos de mi Padre y desechen todo mandamiento de hombre. Esos fueron los que él vino a clavar en la cruz, los mandamientos de hombre, porque desde esa época, hermanos, desde mucho antes, no se estaban obedeciendo ya las palabras del Padre, se estaban obedeciendo más a mandamientos de hombres, y lo mismo sigue sucediendo actualmente dentro de su pueblo. Claro que su pueblo, por ignorancia, hermano, por ignorancia está obedeciendo a mandamientos de hombres. Muchas veces ni siquiera sabe que lo que están obedeciendo son mandamientos dados por hombres. Así es. Pero bendito sea el nombre del Señor. Continuamos. Amén. Continuamos porque el tiempo se nos viene encima. Vamos a 2 de Corintios 7:9, dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por vuestra parte. En el 7:10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vea cómo también Dios permite que haya tristeza, que haya dolor para hacernos más humildes, para poder, de esa manera, poder ver, hacer ese arrepentimiento. Porque si estamos tan a gusto, tan tranquilos, tan satisfechos como estamos viviendo, pues no hay necesidad de hacer cambios. O sea, no hay necesidad de regresar a hacer lo diferente. Ya, exactamente. Como decía hace poco en la iglesia, ¿no? Mira, mientras no te se ha quitado el velo, todo lo vas a ver muy bien. Perfecto. Todo lo vas a ver perfecto. No vas a ver nada mal. Todo va a estar muy bien, mientras no te se ha removido el velo. Ahora, cuando se te empieza a remover el velo, estoy hablando de lo que se hace en las iglesias, ¿no? Cuando Dios te empieza a remover el velo, entonces es que vas a empezar a ver cosas que vas a decir, ah, caray, pero esto que se hace aquí va totalmente en contra con lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Oiga, mientras no suceda eso, todo va a estar muy bien, tranquilo, muy a gusto, no pasa nada. Exacto, porque mire ahorita todo esto que está sucediendo a nivel mundial,
¿Para qué es? ¿Para afligirnos nada más? No, para que busquemos realmente ese camino, ¿verdad? Amén. Porque miren Mateo lo que dice, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está. Así es de que si no hacemos ese regreso a seguir guardando su palabra, pues entonces ¿qué va a pasar? Va a llegar el reino de los cielos y nos va a encontrar ¿qué? Exactamente. ¿En qué posición? Por eso es necesario regresar. Regresar y hacer un arrepentimiento. Lo que está escrito en la bendita palabra de Dios es nuestra guía. Ahí tenemos las instrucciones. Oiga, por ejemplo, si tú compras un mueble, hermano, viene en su caja, pero ahí también viene el instructivo de cómo armarlo, las instrucciones de cómo armarlo. Si no tomas en cuenta esas instrucciones, lo más probable es que al final te sobren piezas o te falten piezas. Exacto. Oiga, o quede torcido. O quede todo torcido. Exacto. Entonces, la palabra es perfecta. Mire cómo yo sé que el primero que vino a llevar esta palabra era Juan el Bautista. Dice en Mateo 3:1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está. Es mismo. Es lo que dijimos en el principio. Sí. Entonces, esto nos indica que tenemos que hacer ese arrepentimiento del que se hablaba desde cuando Juan y Jesús. Entender exactamente qué significa arrepentimiento. Y es regresar a obedecer las instrucciones del Padre. Oiga, por ejemplo, un ejemplo para darte a entender que dentro del pueblo de Dios muchas veces se está obedeciendo a mandamientos de hombre, pero sin darse cuenta. Yo lo sé, hermano. ¿Por qué lo sé? Porque yo mismo antes estaba ahí. Yo fui parte del estar obedeciendo a mandamientos de hombre, pensando con todo mi corazón que lo que estaba haciendo era agradar el corazón de Dios. Pero no, mi hermano, o sea, Dios solamente se agrada cuando se obedecen sus instrucciones, lo que Él ha ordenado. Pero Dios no se va a agradar porque uno esté obedeciendo a mandamientos dados por hombres. Pues no. Entonces, por ejemplo, yo por muchos años, yo celebré la Pascua, pero lo hacía en la fecha que me había sido enseñada. Claro. Que es en el primer domingo, después del equinoccio de primavera, después de la luna llena. Bueno, en ese tiempo no lo sabía, que era ese mandamiento el que yo estaba obedeciendo, ¿va? Porque ese mandamiento, hermano, no fue dado por Dios, o sea, para que se celebre en ese día. Ese no fue dado por Dios. Ese fue dado por un hombre, allá en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Allá Constantino fue el que estipuló que de ese momento en adelante la Pascua cristiana se iba a celebrar en ese día. Oiga, pero entonces, cuando empezamos a escudriñar la bendita palabra de Dios, hermano, por ejemplo, en Éxodo 12, ahí Dios dice que el 14 del mes primero, ahí se va a celebrar la Pascua. Oye, el 14 del mes primero no es el 14 de enero. Exacto. Porque Dios no tomó como base el calendario que nosotros usamos actualmente. No, el primero de Aviv. Así se le llama el natural, primer mes del año. Así es. Entonces ve, esa fecha en la que se celebra la Pascua actualmente en el cristianismo no es la fecha dada por el Padre en un principio. O sea, aunque se esté celebrando en ese día, pues no se está honrando al Padre porque no se está haciendo en la fecha que el Padre indicó, sino se está haciendo en la fecha que Constantino indicó. Entonces, así es como uno termina estando obedeciendo a mandamientos dados por hombres y desechando totalmente el mandamiento del Padre. Imagínese, esto viene siendo como cuando tiene una corte con el juez. ¿Ah? Y dice, bueno, pues yo voy al día que yo quiera. ¿Qué va a pasar? Si el juez le dijo tal día, tales horas, tú tienes que estar aquí presente. Y no está. Y está, pero aparte de eso, está, esa corte es para determinar
¿qué va a pasar con su libertad? Ya, exacto. Y al no presentarse, Ujú. pues se hace esclavo de la... Sí. De que, Como otro ejemplo también, acabamos de terminar el mes de enero, ¿verdad? Mm. Hace poco vi a un hermano que vive en Honduras, que yo lo conocí aquí, pero él se fue para Honduras, y subió un video en el que, una foto creo, en el que dice que en la iglesia donde estaba, estaban celebrando la fiesta de las primicias. Ahí subió la foto bien bonita y todo. ¿Ah? Y de hecho me acordé porque antes en la iglesia donde yo me congregaba, el pastor decía, hermanos, en el mes de enero, a principios de enero decía, hermanos, todo este mes de enero vamos a estar recibiendo primicias. Y pues sí, yo antes participaba así, de la misma manera, porque ignoraba la verdad de Dios. Pero cuando empecé a escudriñar, hermano, me di cuenta que Dios estipuló esas primicias en una fecha específica y no es en el mes de enero. Oiga, es solamente un día, no es todo el mes. Exacto. Pero como lo he dicho, vea, esa fiesta está ordenada en la ley de Moisés. Y eso sí Oiga, se salvó. el diezmo está ordenado en la ley de Moisés. Y no sé por qué, hermano, sobrenaturalmente, milagrosamente, solo esos dos mandamientos de la ley lograron sobrevivir hasta actualmente. ¿Por qué será? Milagrosamente, digo yo. Oiga, la fiesta de las primicias y el diezmo logró sobrevivir entre aquellos que dicen que ya no hay que guardar más la ley de Moisés. Solamente esos dos. Exacto. Ay, no, pero pero eso nos ha mandado el Señor a que llevemos lo que Él nos ha aclarado, ¿verdad? Así es de que continuamos con Lucas 5:31. Mire a lo que vino exactamente Jesús, Yeshua. Amén. Respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes son los pecadores? Los transgresores de la ley. Muchos piensan que ellos ya no son pecadores. Sí, porque ignoran lo que Dios define que es pecado. Exacto. Por eso, como yo antes, cuando ignoraba también, yo decía, no, pues si yo no mato, no robo, oiga, no hago adulterio, ya lo único que me falta es que me salgan las alitas, yo creo. Directito al cielo, dice, ¿sí? ¿no? Y aquí lo que yo puedo ver, digo, wow, pues el Señor viene a nosotros los que estemos en alguna área transgrediendo la palabra del Señor, sus leyes, sus estatutos. Amén. Y vino para que hagamos ese arrepentimiento genuino. Para que volvamos, para que regresemos. Sí, para que regresemos, porque si no regresamos y no hacemos arrepentimiento genuino, ¿cómo es hacer arrepentimiento genuino? Pues tomar la decisión de obedecer y apartarnos de las costumbres y tradiciones que hay en el mundo. De lo que no es verdad. Porque en una ocasión una hermana me decía, pues ni modo que viva en una burbuja para que pueda estar libre de toda esta contaminación del mundo. Sí, pero dice que estamos en el mundo y no somos del mundo. Amén. Pero estamos llamados a no transgredir la palabra del Señor, a hacer arrepentimiento genuino, amén, empezar a poner por obra lo que vamos aprendiendo. Bendito Dios. Y eso es verdaderamente ir haciendo ese arrepentimiento genuino. Por eso es que es bien importante también, hermano, el estar en un lugar en donde realmente se te enseñe. Oiga, porque, mire, yo no le tiro a nadie en específico. A ninguna iglesia, a ningún pastor en específico. Ya si les queda el saco, pues que se lo pongan. Pero yo hablo de una manera general. Hay mucho pueblo, hermano, que no es enseñado. Oiga, muchas iglesias solamente son entretenimiento, reuniones sociales, shows, mantener al pueblo ahí entretenido, contento. Oiga, solamente. Pero de palabra, 15 minutos y hasta aquí nos ayudó el Señor. Contentos para que sigan trayendo el diezmo, porque si se molesta, pues ya no va a traer el diezmo. Sí, pues.
pues que el Señor tenga misericordia como la ha tenido con nosotros de mostrarnos su palabra. Amén. Para seguir instruyendo, porque es importante conocer y hacer esos cambios, porque de otra manera no podemos agradar al Señor, de otra manera no se puede. Exactamente. No se puede. Ya, porque cuando el Señor juzgue al mundo, ¿en base a qué va a juzgar al mundo? En base a su ley, hermano. Exacto. En base a su ley. Oiga, no va a ser en base a los mandamientos de hombres, no, en base a los mandamientos dados por el Padre. Sí, porque cuando vamos, vamos, no. Vayamos. Dios quiera que nunca llegue ahí, a la corte, ¿no? Pero dice, el código del número del 595, vamos a poner un ejemplo, dice que no se debe de pasar una luz en rojo. Y si usted la hizo, pues cometiendo un delito. Entonces, bajo ese código es juzgada esa persona. Bajo esa ley, amén. Entonces, de esa misma manera, con la palabra, con sus leyes, con sus estatutos, con sus preceptos, a decir, bueno, a ver, yo te dejé que hicieras esto y esto, ¿lo hiciste? No, ok, palomita en cruz, no lo hizo. ¿Guardaste el día de reposo? No, ok. ¿Cuál? ¿O cuál día lo guardaste? ¿El ¿Guardaste del séptimo o el del primero? ¿Guardaste las fiestas del mundo o las que yo ordené? No, pues ni siquiera las conocía. Entonces, ¿a dónde vamos a ir si no hacemos ese arrepentimiento genuino? Exactamente, si no regresamos a guardar lo que está escrito. Por eso es que le digo que es bien importante estar en un lugar en donde se te enseñe lo que está escrito en la palabra de Dios. Y muchos dicen, pero es que todo lo que se lee en la Biblia, ahí está. Sí, muchos piensan, no importa la iglesia. No, y aparte dicen, es que cada quien le da la interpretación a la Biblia como se le da la gana. Dice, todo lo que en las iglesias dicen está escrito y ahí lo leen. Sí, pero pues no van a que si no concuerda el Antiguo con el Nuevo Testamento, claro, no van de la mano, significa que no se le está dando la interpretación correcta. Exactamente. Amén. Y aparte, si no está registrado que los apóstoles y Jesús, Yeshua, guardó, entonces quiere decir que algo está mal ahí. Exactamente, o sea, tenemos el testimonio de los apóstoles después de Jesús. Ellos siguieron guardando el séptimo día como día de reposo. Ellos siguieron guardando las fiestas ordenadas por el Padre. Pero ¿por qué actualmente ya no? Porque se torció en el camino. Se torció, exactamente. Y la próxima semana vamos a continuar con esta enseñanza, hermano. Vamos a ir dando cómo es que se llegó a torcer lo que está escrito en la bendita palabra de Dios y actualmente se enseñan cosas totalmente diferentes. Amén. Pero vamos a identificar nuevamente el programa Ministerio Internacional de Jesucristo volviendo a las sendas antiguas. Nosotros tenemos una iglesia aquí en el área de Los Ángeles. Para mayor información te puedes comunicar al 323-595-6357, 323-595-6357. También tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana. Para mayor información te puedes comunicar con la hermana Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-0233. También te invitamos a que visites nuestras páginas del ministerio en Facebook y en YouTube. Solamente ingresa el nombre completo, Ministerio Internacional de Jesucristo volviendo a las sendas antiguas. Ahí vas a poder encontrar infinidad de enseñanzas. Amén. Bueno, fue un placer haber compartido con ustedes esta palabra. Los esperamos que nos escuchen la próxima semana. Espero que el Señor sea el que les dirija, les guíe y les dé el espíritu de sabiduría y el espíritu de obediencia. Que el Señor les bendiga y les prospere en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, gloria al nombre del Señor. Corra la voz también, hermano. Los esperamos la próxima semana a la misma hora y en esta misma estación. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.
Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Para más información o peticiones de oración en Los Ángeles, por favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Busca en Facebook y YouTube como Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Gracias por su sintonía.